Hola chicas y chicos, esperando que se encuentren muy bien en sus casas. Les comento que este nuevo video tiene como finalidad retroalimentar las actividades del plan remoto correspondientes entre el 22 de junio y el 26 de junio. ¿Ya? Recordarles que la actividad que ustedes tenían que realizar en sus casas la tenían que entregar el día viernes 26 de junio hasta las 0 horas. Volver a recordarles que estas actividades están siendo evaluadas de manera formativa, se les asigna un puntaje a cada una de las actividades, el cual finalmente se traduce en un concepto en relación al puntaje que ustedes obtengan, ¿ya? En base a eso entonces vamos a partir con la retroalimentación de esta semana, donde nosotros hemos comenzado ya a trabajar de manera previa en cómo las ideas republicanas se manifestaron y se materializaron en algunos procesos acá en el continente, ¿ya? En base a eso, ustedes tenían que para esta semana leer algunos documentos históricos que daban cuenta del proceso de independencia que se vivió acá en Chile. Un proceso donde yo les comenté ya previamente en el anterior video clase que se extiende aproximadamente entre el 1810 y el 1818, cuando nosotros ya de manera definitiva firmamos el Acta de la Independencia. En base a eso, entonces, la idea era que ustedes leyeran sobre algunas ideas al respecto, desde cómo se formaron las primeras la primera Junta Nacional de Gobierno que se llevó a cabo acá en nuestro país, hasta, digamos, cómo se va a forjar el espacio político acá en Chile una vez que empecemos a trabajar para convertirnos en un Estado de tipo republicano. ¿Ya? En base a eso entonces vamos a empezar el trabajo de la retroalimentación. El objetivo entonces es retroalimentar el análisis de las lecturas sobre la expresión de las ideas republicanas a partir del proceso de independencia que se inició en Chile en el año 1810. Ustedes tenían que hacer lectura de 4 documentos. El primero tiene que ver con el ideario y la ruta de la emancipación chilena, que comenta algunos aspectos referentes a la crisis o digamos a las consecuencias que va a traer el arresto del rey Fernando VII en España. Acá tenemos un segundo documento que es de Alfredo Jocelyn Holtz, donde él se remite principalmente a hablar del espacio político que se va a comenzar a forjar en nuestro país en este camino hacia la independencia y posteriormente hacia la formación de la República. Luego tenemos en el documento número 3 un fragmento de Manuel de Salas, donde yo les comenté que él era un criollo y trata de expresar ciertos sentimientos hacia el territorio chileno. Y el documento número 4, que es de Simon Collier, donde él se refiere también a las pretensiones que tenía la clase dirigente para poder iniciar este proceso independentista que se comienza a desplegar desde el año 1810. En base a eso entonces vamos a comenzar a analizar cada una de las preguntas. La primera de ellas dice, de acuerdo al documento número 1, ¿qué lugar toma el pueblo una vez que es tomado en prisión el rey? ¿Con qué principio liberal podríamos relacionar la posición que toma el pueblo? Fundamenta tu respuesta. Eso ustedes lo tenían que resolver en base al documento número 1, ya que es de que tal como yo les mencionaba recién, es el ideario y la ruta de emancipación chilena. El autor, Jaime Eizaguirre, lo que nos puede mostrar a través de este documento es que el rey fuera tomado preso finalmente o fuera tomado en prisión fue un hecho decisivo para ver cómo se iba a organizar el poder en las colonias americanas, ya que quiere decir fue bastante definitorio en relación a las decisiones que se van a tener que tomar, porque el pueblo interpreta que estamos en presencia de una acefalia monárquica, que él lo señala ahí en el texto, y que quiere decir que nos hemos quedado sin la cabeza que lidera todo este asunto, que es el mandar, ¿cierto? Y el ejercer el poder, que vendría a ser la figura del rey, ¿ya? Por lo tanto, la posición que toma el pueblo una vez que
ocurren todos estos hechos es una participación de tipo activa, ¿ya? Y tiene que ver con de cierto modo recuperar un poco el poder que ellos habían perdido todos estos años que estuvieron, ¿cierto?, viviendo al alero de los españoles. Por lo tanto, ellos toman la decisión de armar provisoriamente juntas de gobierno que van a funcionar durante este periodo de acefalia monárquica. Mientras el rey se encuentre preso, van a operar estas juntas de gobierno, ¿ya? Por lo tanto, vuelvo a repetir entonces, el lugar que toma el pueblo es un lugar casi de protagonismo ya y con una participación activa. El principio liberal que se puede identificar a partir de lo que el autor nos deja explicitado es el principio de la soberanía popular, que tiene que ver con que el pueblo cuenta con un poder supremo para poder, ¿cierto?, participar en la vida política o tomar decisiones en relación a la política, ¿ya? Lo que sí podríamos hacer una pequeña crítica o un pequeño análisis es que siempre cuando uno habla de la palabra pueblo es casi como un concepto inclusivo donde uno tiende a pensar que están incorporados todos los sectores de la sociedad, ¿ya? O podríamos pensar que también podría haber una segunda mirada donde podríamos decir que el pueblo se remite a los sectores más bajos de la sociedad que también son considerados. Sin embargo, de ahí cuando empecemos a analizar y a hilar un poco más fino en las preguntas que vienen más abajo, nos vamos a dar cuenta que finalmente la palabra pueblo es como casi una instrumentalización o es finalmente una palabra que se va a utilizar como para darle un poco de popularidad, digamos, al proceso independentista, pero que finalmente estuvo controlada por una clase, por un sector que pertenecía digamos, sector económico, a un sector con ciertos apellidos, con ciertos privilegios, ¿ya? Por lo tanto, el proceso de la independencia no fue algo tan popular como se tendió a pensar en algún momento, ¿ya? Atendiendo que el pueblo funciona finalmente como un instrumento de este sector dirigente de la independencia, ¿ya? Vamos a pasar a la pregunta número 2 que dice, de acuerdo al documento 1 y 2, ¿cuáles fueron las causas determinantes para iniciar el proceso independentista en Chile? Para el caso del primer documento, que es el de Jaime Eizaguirre, él nos señala que el hecho que habría sido determinante para poder organizarse de manera interna con estas juntas de gobierno fue la acefalia monárquica, que quiere decir cuando el rey Fernando VII es tomado en prisión. ¿Ya? Para el caso del documento número 2, el autor destaca la influencia de las ideas ilustradas, de cómo estas ideas poco a poco las personas acá en América de un sector más privilegiado, más digamos con acceso a los viajes y a la educación y a los libros, comienza digamos a conocer estas ideas, a internalizarlas y posteriormente son decisivas para producir algunas transformaciones en la sociedad, como por ejemplo iniciar el proceso independentista. ¿Ya? Ahí entonces tenemos dos hechos determinantes que consideran estos autores. La número 3 dice, de acuerdo al documento número 2, ¿cómo debiera ser el espacio político en este nuevo Chile? Esa pregunta yo la consideré un poco más compleja porque requería un poco de aunar, digamos, o juntar todos los conocimientos que ya ustedes manejan de manera previa a lo que fue el escenario de la independencia y cómo finalmente este proceso está influenciado por ideas internas, pero también con algunos procesos externos que se estaban viviendo puntualmente en Europa, en Estados Unidos, etc. Entonces dice, de acuerdo a las ideas señaladas por el autor del documento, la adaptación de las ideas ilustradas en el territorio, el incorporarlas acá, ¿cierto?, será la base de la futura República Chilena. Ahí eso hace mención, digamos, a cómo se va a forjar este espacio político. Un espacio político que va a estar sustentado en los valores de la ilustración. Y eso va a dar origen a un espacio político bastante moderno, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Estamos hablando de repúblicas o democracias modernas, hijas de la Revolución Francesa, hijas de la Ilustración, donde va a primar el diálogo y algunos ideales que van a lograr que Chile se convierta oficialmente en un Estado. ¿Ya? Ese finalmente es el alcance que nos hace Jocelyn Holtz en el documento número 2. Para la siguiente pregunta dice,
de acuerdo al documento número 3. ¿Cuál es el mensaje que quiere entregar la persona que lo escribe? Volvemos al documento y este documento está escrito por Manuel de Salas, que es un criollo, y es un criollo que pertenece originalmente a la élite criolla. Ya en algún momento comentamos que el sector criollo tenían en su gran mayoría una buena situación económica, no así una buena situación política, porque ellos habían sido marginados del ejercicio debido, cierto, a de que los españoles los discriminaban porque habían nacido acá en el continente, a pesar de que ellos tuvieran, cierto, un parentesco con digamos, con su cultura o con su raza, palabra que no me gusta ocupar mucho, pero de igual forma ellos son discriminados, ¿ya? No se consideran como españoles 100% puros, sino que más bien se les considera americanos, ¿ya? Entonces Manuel de Salas es un criollo ya que pertenece a una élite dirigente y el texto que él escribe, el mensaje que finalmente busca entregar o lo que él quiere proyectar es hacer una valoración del territorio chileno. De hecho, ¿en qué se refleja eso? Principalmente en la forma en cómo él escribe acerca de nuestras condiciones geográficas, las cuales él las considera bastante favorables. Él habla del territorio chileno casi como una tierra privilegiada que tiene que ser habitada, que tiene que ser explotada y la cual también nos puede dar como resultado importantes actividades económicas que nos pueden llevar a establecer un lugar en el mercado a lo largo del mundo. ¿Ya? Por lo tanto, la mirada que él nos entrega es que Chile cuenta, digamos, con cuestiones geográficas favorables que le pueden ayudar a ser autosuficiente y eso obviamente que nos deja entrever que podemos sobrevivir solos sin vivir bajo el alero de los españoles. ¿Ya? Entonces, lo que él finalmente apunta es potenciar el deseo de la independencia y también deja entrever una suerte de sentido de pertenencia con la tierra chilena, porque obviamente para poder escribir o poder describir, digamos, todos los aspectos que él señala, es porque claramente tiene un conocimiento de acá en nuestras tierras, ¿ya? Porque obviamente es su cuna y es el lugar donde nació. Luego tenemos acá en el documento número 3 y 4, yo les pregunto cuáles serían las diferencias que se pueden apreciar en torno a la caracterización que ambos autores realizan sobre los criollos. Y ahí nos encontramos con dos visiones bastante disímiles porque en el documento número 3, que es el que acabamos de analizar, el criollo proyecta un sentido de pertenencia, un sentido de valoración, exalta las cualidades del territorio chileno y en cierto modo el amor que él le tiene a esta patria que está como casi a punto de nacer. ¿Ya? Para el caso del número 4, ahí el autor es bastante juicioso y él retrata finalmente a los criollos como un sector con intereses fundados. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que finalmente las intenciones de los criollos de querer independizarse esconden finalmente el poder político al cual ellos anhelan optar porque se les ha sido negado por mucho tiempo por el gobierno español. Por lo tanto, él habla principalmente de una suerte de disfrazar el verdadero interés que ellos tienen. Y esos mensajes de amor o qué sé yo, o de valorar el territorio chileno como lo hizo Manuel de Salas, lo único que busca finalmente es utilizarlo como un instrumento para finalmente poder lograr llegar al bajo pueblo, poder utilizarlo como un instrumento en esta lucha que se va a dar, pero finalmente los que van a quedar en el poder van a ser ellos, porque ellos son los que tienen intereses fundados en este proceso independentista. ¿Ya? Entonces, finalmente, la connotación que le da a los criollos el último autor, que es Simon Collier, tiene que ver principalmente con lo que en algún momento comentamos, que este tipo de revoluciones que se dieron, como la Revolución Francesa, por ejemplo, las revoluciones liberales y la independencia de Chile, son revoluciones entre comillas, ya que fueron organizadas por un sector dirigente para poder quedar en el poder. Ya, esa es finalmente la pretensión que se tiene.
La número 6 nos dice, de acuerdo a los documentos leídos, elige dos frases o dos ideas que guardan relación con el concepto de república. Esta también era una pregunta un poco compleja porque requería de una cierta comprensión partiendo de la idea de lo que es la república, ¿ya? La primera sería, actúan bajo la doctrina que permite al pueblo reasumir la soberanía e instituir un nuevo gobierno cuando el titular se halle en la posibilidad de ejercerlo. ¿Por qué esa idea se relacionaría con el concepto de república? Principalmente por la participación del pueblo, el cual, cierto, va a tomar decisiones y va a tener que consentir en cuanto a las relaciones políticas que se van a llevar a cabo una vez que el rey, cierto, es tomado en prisión. Y la número 2 dice, el modelo ilustrado se encausa dentro de un paradigma modernizador, el cual a partir de instancias de diálogos en base a ideales compartidos logrará dar forma a un espacio político más definido y más moderno. ¿Ya? Ahí también podríamos tener el concepto de república, porque tiene que ver cómo se va a forjar un espacio donde van a haber representantes que obviamente van a estar consentidos por el pueblo para poder ejercer en las funciones que a ellos les correspondan. ¿Ya? Entonces ahí terminamos con la retroalimentación. Yo espero que les haya sido de bastante aporte el analizar cada una de las preguntas y también los juicios, digamos, que hacen cada uno de estos autores para poder dejar entrever que el proceso de la independencia tiene bastantes miradas y que la verdad finalmente no es una sola. ¿Ya? En base a eso, entonces yo los dejo invitados para el próximo video clase donde vamos a continuar trabajando en este mismo tema. Que estén muy bien y nos vemos en una próxima oportunidad.